Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenas tardes, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. Dándole una vez más gracias al Señor por este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Así es, dándole gracias al Señor. Pongámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por un nuevo día. Gracias por este día maravilloso que nos ha dado cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Cómo nos sentimos agradecidos, Señor, que nos das un día más de vida, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre santo, gracias, Padre bendito. Cómo no glorificar tu nombre, como tu palabra dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Claro que sí, Jehová de los ejércitos, bendito sea tu nombre, Señor. Grande y poderoso, Señor, misericordioso, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por ese maná que nos vas a dar, Señor. Gracias por esa palabra que vamos a recibir. Ábrenos entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, para poder recibir esa palabra tuya, Señor. Gracias, Señor mío. Habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder poner la mirada hacia ti, Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner esa mirada para que podamos seguir la caminada de Jesucristo, ser un discípulo más, Señor mío. Ayúdanos, Señor, Padre amado, ya que con nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, para que nos des tu Santo Espíritu, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendice a cada uno de nosotros que estamos participando en el video, tanto en el video como en el audio, Señor. Sea bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Seguimos con el tema de en dónde estaba Jesús los 3 días entre su muerte y su resurrección, con un pasaje clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. En Primera de Pedro vemos claramente el versículo 3 capítulo 3, verso 18 en Primera de Pedro. En lenguaje actual, porque Cristo murió una vez para siempre, para perdonar nuestros pecados, y era bueno e inocente, sufrió por los pecados para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Vemos claramente también en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, al justo por lo injusto, para llevar a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos también cómo nos habla en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, dice, ahora pues estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos su enemigo, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser su amigo, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todo. En cual también fue él predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritu se refiere a los espíritus de Cristo, el contraste entre su carne y espíritu, no entre la carne de Cristo. Murió, pero su espíritu permaneció vivo en el cuerpo de Jesús. Estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu habiendo partido en el momento de su muerte. Como vemos en Mateo capítulo 27, verso 50, en lenguaje actual dice, Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos también en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, testificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia, en lo cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo.
Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios que un día compartiremos. Bendito sea el nombre del Señor. Con Él y toda su grandeza, pero también nos alegramos tener que sufrir porque sabemos que así aprenderé más a soportar el sufrimiento, y si aprendemos a soportar, seremos aprobados por Dios. Si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, poderoso el Señor. Así como vemos también en Lucas capítulo 24, verso 46, la Biblia dice que el Mesías tenía que morir, resucitar después de 3 días. También dice que todas las naciones hablarán de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Esta frase significa rendir la vida y el destino eterno a Dios. Esta es la máxima expresión de que aceptando la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando Jesús murió, lo hizo como un ser humano, soportando toda clase de sufrimiento que un ser humano puede soportar. En Hebreo capítulo 2, verso 18, y como Jesús sufrió, el diablo le puso trampas para hacerlo pecar. Ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a toda eso. Por eso que tenemos que acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, mi amado hermano. Como vemos en Hebreo capítulo 4, verso 15, dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó, pero eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. En su último momento no puede hacer otra cosa que encomendarnos su vida y su destino al Padre. Él murió en nuestro lugar, expiando nuestros pecados y entregándose al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, poderoso el Señor. Claramente también vemos en San Juan capítulo 10, verso 8, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo que quiero tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre, y para demostrarlo inclino la cabeza con lo que pidió permiso a la muerte para que se llegara a él. Y así es como inspiró según el término usado por medio de Lucas capítulo 23, verso 46, que habíamos leído, que nos dice, Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Bendito sea el Señor, poderoso el Señor. Así es como también Marcos nos dice en los libros de Marcos capítulo 15, verso 37, Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Y como vemos en Reina Valera 1960, dice, tras emitir un gran grito, Jesús inspiró. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos en los libros de Pedro capítulo 3, verso 19, de este modo fue anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por tanto, puedes entender de la proclamación de definitivo triunfo de Cristo sobre el mal, hecho a los espíritus malos en las prisiones, si se acepta la interpretación que se ve en ello, a los ángeles caídos, si por espíritu se entiende a las almas de los difuntos, que en el tiempo de Noé desecharon el mensaje, habiendo entender el verbo kerusein como sinónimo de evangelisei.
Bendito sea el nombre del Señor. A los espíritus encarcelados, en el lenguaje es bien claro, excepto que no aclara si Jesús efectuó estas predicaciones a espíritus encarcelados en aquel tiempo o a gente cuyo espíritu estaba ahora encarcelado, que es un punto irresuelto en el empleo metafórico de en plulakei, encarcelados en griego. Puede ser ilustrado mediante segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, que nos habla. También vemos en Judas, en Apocalipsis, capítulo 20, verso 7, y también vemos en Hebreo. En la morada final de los perdidos, véase en Hebreo también, para el empleo para en el espíritu desencarnados. En segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojando al infierno lo entregó en prisiones de oscuridad para ser reservado hasta el juicio. Los ángeles que pecaron, no se nos dice nada de la naturaleza pecado, pero en la carta de Judas dice que las relaciones son Sodoma, Gomorra y referencia de Génesis capítulo 6, verso 2. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como mujer a su gusto. Pero por su parte no dice cómo pecaron los ángeles, se limitan a establecer el hecho. Pecaron, como ellos dicen que los hijos del hombre eran hermosas, las tomaron como mujeres. O sea, los ángeles que cayeron en la batalla cuando hubo el lanzamiento del dragón, que era Satanás. Entonces ahí cayeron algunos ángeles y vieron que estas chicas, las hijas, eran hermosas, entonces le gustaron y ahí salieron los hijos gigantes. Entonces ahí vemos que pecaron porque ellos dejaron. Entonces vamos a ver, arrojando al infierno y las tártaros, palabras tardías de tártaros, vieja palabra que aparece en Homero, Píndaro. En Job capítulo 40, verso 15, nos dice, he aquí ahora el hipopótamo, en lo cual hice como a ti animales monstruosos de folclore bíblico, el hipopótamo, el cocodrilo, son características de la fauna del Egipto. El hipopótamo es considerado animal más vigoroso y fuerte de cuanto Dios ha creado. El cocodrilo, el animal torcido que se encierra en dobleces, monstruos marinos de la misma mitología popular. Las partes más flojas de su carne está endurecida es firme y no se mueve, la del cocodrilo. Bendito sea el nombre del Señor. La terrible y morada de las muertes malvados como Gehenna de los judíos, que se encuentra solo aquí en excepto de un comentario antiguo sobre Homero o Tártaro, se encuentra en Enoch. Como el lugar del castigo de los ángeles caídos, mientras que Gehenna es para los judíos apóstatas. Una antigua palabra para negrura o oscuridad del mundo. El inferior del Homero es en el Nuevo Testamento solo aquí, en el versículo 17 de segunda de Pedro.
Nos dice, estas son fuentes sin agua, brumas y empujan por las tormentas, para los cuales la misma densa oscuridad está reservado para siempre. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro de errores de Baal y perecieron en la rebelión de Coré. Fieras olas del mar que espuman sus propias vergüenzas, estrellas errantes para las cuales están reservados eternamente la oscuridad de las tinieblas. En Hechos capítulo 12, verso 18 dice, la metáfora prisiones o ataduras de oscuridad se halla en el Deuterocanónicos. En Hebreos capítulo 12, verso 18 dice, porque no os habéis acercado el monte que se podía palpar y ardía en fuego, las oscuridades de las tinieblas y las tempestades. Vemos en Éxodo capítulo 20, verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ahí recordamos que Moisés, cuando le invitó al pueblo que escuche a Dios, pero ellos no quisieron escuchar porque el sonido era un relámpago. Entonces cuando Dios estaba hablando, pero ellos no podían escuchar porque eran fuertes relámpagos que venían. Tuvieron miedo. Así es. Y a las metáforas de prisiones, atadura, oscuridad se halla en Deuteronomio. Porque no habéis acercado al monte, dice que podría la palabra, o palpar o ardiente fuego, oscuridades. Y también dice, todo el pueblo observaba el estruendo y relámpagos, que el sonido, las bocinas del monte humeaban. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Fueron labradores, pastores o trabajadores solitarios, cada uno habían sido tomados de improviso, sin poder resistir una misma oscuridad, los tenía a todos encadenados. Vemos en Judas versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los han guardado bajo las oscuridades en prisiones eternas para el juicio de gran día. Vemos claramente que aquí dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, aquellos ángeles que cogieron a las mujeres de esta tierra, hicieron su mujer. Entonces ellos no han guardado su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, o sea, sus propias casas que estaban en el cielo. Los guardaron bajo la oscuridad y prisiones eternas para el juicio de gran día. En Apocalipsis capítulo 20, verso 7 dice, cuando los 1000 años se cumpla, Satanás será soltado de su prisión. En Hebreos capítulo 12, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios y juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Bendito sea el nombre del Señor. También recordemos que cuando mandaron a inscribir los niños y todos empadronaron, ahí también recordemos que ahí tenemos, como también que tenemos nosotros que estar escritos en los libros de la vida también. Así es, mi amado hermano. Eso tenemos que estar pendientes también si estamos escritos en los libros de la vida. Así es, mi amado hermano. Claramente, como vemos también en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, dice claramente, 1 Corintios capítulo 1, verso 3 dice, gracias, paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, para la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos
en él, y toda la palabra en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros, y de tal manera que nada os falte en ninguno don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, en los cuales también confirmado hasta el fin, de que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor y grande, maravilloso el Señor. Démosle gracias por estas palabras que hemos recibido. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre, Señor, grande y poderoso, Señor, misericordioso, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, para poder ejercer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poner este mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre amado, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando tanto en el video como en el audio. Bendice a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.